Las mejores novelas con Estudio Sevi. Apóyanos con tu suscripción. Capítulo 66. El proceso de integración. 3 días pasaron rápidamente, ya que el gran día del despertar terminó de manera exitosa sin ningún problema. 8 juniors lograron despertar con éxito después de sobrevivir a la agonía excruciating del proceso. Algunos eran conocidos por tener mayores posibilidades de despertar, como Noah, Kenny, Olivia y Sarah, mientras que otros lograron despertar de la nada, sorprendiendo a los ancianos y a sus pares. Jackson Maxwell era uno de ellos, un usuario de elemento niebla con la línea de sangre de búho espectral. Nadie creía que iba a despertar con éxito, ya que se desmayó durante toda la práctica simulada. Sin embargo, no se rindió en despertar de verdad, y los ancianos no podían quitarle su línea de sangre a menos que él aceptara explícitamente renunciar. Por lo tanto, solo podían verlo arriesgar su vida, sabiendo que sus chances eran nulos. Después de todo, falló estrepitosamente en la práctica simulada, por lo que era natural asumir que también fallaría en el despertar. Sin embargo, desafió las expectativas de todos al lograr mantenerse consciente durante todo el proceso. Cuando los ancianos le preguntaron cómo se sentía, él respondió que no había sido tan malo como lo que experimentó en la práctica simulada. De hecho, no fue el único en decirlo, ya que el resto de los jóvenes que despertaron con éxito junto a él mencionaron lo mismo. A partir de esto, los ancianos y los mayores de esos jóvenes se dieron cuenta de que Félix y Charlotte tenían razón en su enfoque estricto. Era mucho mejor hacer que la práctica simulada tuviera la misma dificultad que el verdadero despertar durante los últimos 5 días, ya que incluso si los jóvenes fallaban en la práctica, aún habrían experimentado el verdadero despertar y no se verían sorprendidos durante la prueba real. Además, las bajas fueron mínimas, ya que la mayoría de los jóvenes decidieron renunciar después de darse cuenta de que era imposible sobrevivir incluso los primeros 5 minutos del despertar, basado en los resultados de su práctica simulada. Los únicos que procedieron al despertar fueron los jóvenes que o bien tuvieron éxito en la práctica simulada o al menos sobrevivieron los primeros 10 minutos antes de desmayarse. Debido a esos resultados significativos, Félix recibió elogios de los padres de esos niños por haber salvado indirectamente sus vidas con su enfoque en la práctica de despertar. Pero Félix no le dio importancia a su gratitud, ya que los salvó en primer lugar solo porque no tenía nada que perder y no le costó mucho esfuerzo. De lo contrario, ni siquiera se habría molestado. Actualmente, en el piso 35, Félix estaba de pie junto a los 8 jóvenes que habían despertado. Algunos de ellos recibieron mutaciones fácilmente notables, como Olivia, quien tenía una pequeña flor de lirio amarillo creciendo en la parte superior de su cabeza, lo que elevaba su ternura a un nuevo nivel. Sin embargo, los ancianos y Félix solo suspiraron al ver esta mutación en ella durante el despertar, ya que sabían que ya no era posible acariciarle la cabeza. La flor de aspecto delicado actuaba como un casco protector para Olivia, y ella no podía estar más feliz al respecto. Luego estaba Kenny, quien recibió una mutación algo discreta, ya que sombras oscuras cubrieron ambos de sus ojos, haciendo que fuera aún más difícil leerlo. Mientras tanto, algunos no experimentaron ninguna mutación, ya que permanecieron exactamente iguales. Como Noah, nada cambió en él ni se agregó. Pero era comprensible, ya que no todos podían recibir mutaciones de un despertar con solo un 1% de probabilidad. Todo dependía de la suerte. La única forma segura de obtenerlas era aumentando la dosis de la inyección lo máximo posible. No obstante, la mutación de Félix seguía siendo la envidia de todos, ya que en el momento en que los ancianos salieron de su habitación después de su interrogatorio, anunciaron que él realmente había despertado bajo la supervisión de Robert. Tuvieron que agregar a un anciano, de lo contrario, el resto comenzaría a quejarse de favoritismo. Sin embargo, los ancianos pensaron demasiado en eso, ya que las mentes de los jóvenes descartaron todos esos pensamientos secundarios insignificantes y se enfocaron solo en una cosa. Uno de ellos realmente había despertado.
Habían visto a usuarios de linajes despertados muchas veces en Internet y en transmisiones de la realidad virtual universal, pero nada superaba ver el original en persona. Así, todos corrieron hacia la habitación de Félix, como acreedores yendo a cobrar una deuda. Félix ya anticipó su llegada, ya que escuchó el anuncio también. Por eso, dejó la puerta completamente abierta y se sentó en la misma silla, sintiéndose como un animal en peligro en exhibición pública. En cuanto llegaron y vieron su nuevo aspecto, enloquecieron en su habitación, charlando y haciendo miles de preguntas sobre su proceso de despertar y mutaciones. Los chicos envidiaban las rendijas púrpura que lo hacían parecer peligroso y elegante al mismo tiempo. Mientras que las chicas no dejaban de insistir para que les permitiera tocar su cabello o inhalar su fragancia natural primaveral. A pesar de eso, Félix solo se sentía molesto por toda esa farsa, ya que realmente creía que sus mutaciones eran bastante insignificantes comparadas con lo que había visto en su vida pasada. Lamentablemente, esos adolescentes solo se preocupaban por mutaciones llamativas, y no por su utilidad en batallas. Mientras tanto, sobre el escenario, los ancianos seguían mirando a esos jóvenes con una sonrisa tonta, arruinando el ambiente serio de la reunión. Pero ¿quién podía culparlos? Cada vez que imaginaban las expresiones de envidia de otras familias al ver a sus 9 jóvenes despertados durante la próxima batalla nacional de equipos de los Estados Unidos, esa sonrisa se fijaba en sus rostros sin posibilidad de quitarla. Porque, según la información de Charlotte, la mayoría de las familias de negocios en los Estados Unidos solo tenían 4 despertados, mientras que sus verdaderos rivales tenían un máximo total de 7 despertados. Así que, para la familia Maxwell tener 2 miembros extra que sus rivales era realmente algo gratificante de ver. Charlotte fingió toser para sacar a esos ancianos tontos de su imaginación, ya que todos los miraban de forma extraña. Lástima que su intento no cambió nada. Así que, solo pudo subir al podio y tomar el control. Parece que el anciano Abraham no está en su mejor forma, así que seré yo la que les informe sobre lo que deben esperar en la segunda etapa del campamento de entrenamiento. Hizo una pausa por un momento para asegurarse de tener la atención de todos y agregó. La segunda etapa del campamento les enseñará cómo integrar el restante 98% sin problemas. Además, para ayudarles a alcanzar al menos una pureza menor antes de la tercera etapa del campamento. Tengan en cuenta que no todos lo lograrán. Los jóvenes estaban un poco escépticos ante su tono seguro, pero Félix sabía por qué ella estaba tan confiada en su afirmación. Dado que en esta etapa, se separaría a los cabras de las ovejas. O, en otras palabras, era finalmente el momento de ver quién iba a tener un camino suave por delante y quién iba a luchar toda su vida solo para romper el reino de purificación. El método que los ancianos iban a usar era simple: separarles basado en su calificación de afinidad. Aquellos con 40% o menos formarían el grupo por debajo del promedio. Aquellos con 40% a 60% formarían el grupo promedio. Aquellos con 60% a 80% formarían el grupo dotado. ¿Y para 80% a 100%? Los humanos nacidos con esa afinidad eran tan raros como un usuario de elementos triples. La razón por la que la calificación de afinidad era el verdadero factor decisivo de si alguien iba a tener un camino suave o no, era simplemente porque cuanto mayor era la afinidad elemental que tenía un usuario de linaje, más rápido el cuerpo podía adaptarse a la línea de sangre con la que se fusionaba. Después de todo, en cada integración, el ADN humano se descompone y se reconstruye nuevamente, pero esta vez con los genes de la bestia fusionados. Nota del autor: similar a la escena en la primera película de Spider-Man, donde Peter Parker es picado por la araña. Publicaré el enlace en la sección de comentarios. Por lo tanto, era natural que hubiera un período de adaptación, o lo que la mayoría llamaba el período de enfriamiento, como un resultado normal. Dado que el cuerpo no podría manejar tener su ADN constantemente descompuesto y reorganizado nuevamente, sin siquiera tomarse un respiro en el proceso. Sin embargo, la afinidad elemental era capaz de acelerar este período de adaptación, hasta el punto de que podría eliminarlo por completo.
Esta era una de las principales razones por las que los humanos solo podían despertar con bestias que tenían la misma afinidad elemental que ellos. De lo contrario, el cuerpo rechazaría inmediatamente la línea de sangre bestial, y explotaría o entraría en un estado de shock, como si estuviera rechazando un órgano donado por otra persona. Si invertimos esta razón, podemos inferir fácilmente que el cuerpo de un portador de línea de sangre con una alta calificación de afinidad elemental aceptaría los genes extranjeros de la bestia con los brazos abiertos, anulando el período de adaptación o incluso eliminándolo por completo. En cierto sentido, el proceso de integración era similar a una operación de trasplante de órganos, y la calificación de afinidad decidía si el cuerpo aceptaría el órgano o lo rechazaría. Y, si lo aceptaba, ¿cuánto tiempo tardaría el cuerpo en recuperar su forma máxima? Félix estaba desesperado por aumentar su afinidad sin importar el costo, precisamente por esta razón. Como sabía que, con su calificación de afinidad de veneno del 59%, necesitaría al menos 24 días de período de enfriamiento entre cada integración. Su período de enfriamiento no era tan malo en comparación con el de los portadores de línea de sangre que tenían una calificación de afinidad del 1%. Una afinidad tan baja los obligaba a esperar al menos 2 meses antes de poder integrar de nuevo. Uno solo puede imaginar cuánto tiempo les tomaría alcanzar el pico del reino de purificación con un período de enfriamiento tan problemático. Así es como se separan las ovejas de los cabras en el sistema de líneas de sangre humanas. No existe algo como un genio nato o un prodigio debido a habilidades comprensivas u otras cosas similares. Lo único que importaba era si alguien tenía la suerte de nacer con una alta afinidad para facilitar su camino, o nacer con una afinidad pobre que haría de su vida un infierno. Todo se trataba de suerte y fortuna. Noé, quien tenía una impresionante calificación de afinidad del 70%, era extremadamente afortunado, ya que eso significaba que podía integrar cada 18 días. Además, con su personalidad trabajadora y sin tonterías, él nunca se quedaría ocioso ni abandonaría su camino de línea de sangre, como la mayoría hacía después de no poder soportar la tortura continua de cada integración. Así es como los humanos cultivan, o en este caso, integran, para obtener su fuerza. Aunque su sistema era doloroso y largo, los humanos seguían eligiendo seguirlo. Porque si lo abandonaban, la situación de invasión de bestias volvería a surgir. Pero con una raza diferente. El universo no acepta a los débiles, ya sea en la era oscura o en la actual era de la Alianza Supergaláctica. Después de que Charlotte explicó toda la información necesaria sobre el proceso de integración, ella separó a los 9 juniors en 3 grupos. 2 juniors fueron colocados en el grupo K debido a su afinidad que estaba por debajo del 40%. 5 juniors fueron colocados en el grupo B ya que su afinidad no alcanzaba el 60%. Kenny y Félix también estaban en él. Finalmente, el grupo A solo tenía a Olivia y Noé, ya que ambos tenían afinidades del 65% y 70% respectivamente. Después de separarlos adecuadamente, ella les dijo con calma a los juniors que se quejaban y no estaban de acuerdo con esas asignaciones. No tienen que estar molestos. Siempre pueden subir de grupos si se esfuerzan y rinden bien, pero también podrían bajar si se quedan ociosos y desperdician nuestros recursos. Aburrido, Félix seguía bostezando con una expresión ausente, sin prestar atención en absoluto a lo que Charlotte decía. Solo quería que esta reunión terminara de una vez. Pero ¿quién podría culparlo? Todo lo que ella decía, él ya lo sabía, y todo lo que prometía como recompensa, él podía obtenerlo por su cuenta y de mejor manera. En ese momento, todo el campamento de entrenamiento no significaba nada para él, solo una pérdida de tiempo. La tienda de méritos resultó ser una decepción. La pulsera de puntos de habilidad que planeaba obtener con esfuerzo, ya la había asegurado antes de que comenzara el campamento. Así que, en cierto sentido, era bastante inútil quedarse en el campamento por más tiempo. Pero no podía simplemente ir y decirle a los ancianos que quería renunciar, ya que lo despellejarían vivo si mencionaba algo sobre holgazanear mientras tenía una línea de sangre de rango legendario dentro de él.
Además, Félix no quería arruinar sus chances de unirse al equipo representativo de los terrícolas al ir en contra de la junta familiar. Prefería jugar el papel de obediente en casa con sus primos antes que salirse del camino y luchar por llegar a la batalla representativa mundial participando en calificaciones públicas. No era tonto como para soltar el apoyo de su familia, que ya tenía un lugar asegurado en la batalla del equipo nacional de Estados Unidos, e ir a competir entre la multitud de personas comunes que intentaban lo mismo. Un par de horas más tarde, Félix se puso su pijama y se acostó en la cama cómodamente, planeando entrar en la realidad virtual universal y colocar su apuesta en el segundo juego que recordaba claramente en su mente. Aunque faltaban todavía 4 días para su inicio oficial, Félix no podía esperar para vaciar su cuenta bancaria en esa apuesta. Había luchado mucho dentro de la realidad virtual universal durante mucho tiempo, solo para ahorrar cada moneda y aumentar sus ganancias después del juego. Dios sabe cuántas filas y colas tuvo que esperar durante el mes pasado. De hecho, a veces no entraba durante 3 a 5 días, solo para no tentarse a ver una película, jugar un videojuego en línea o incluso visitar el Distrito Rojo. Había demasiadas distracciones en la realidad virtual universal y, para alguien como Félix, que era un lord algo rico, eran las trampas más dulces. Por eso, en el mes pasado, solo entró en la realidad virtual universal cuando era necesario. Pero ahora, el juego que estaba esperando con ansias finalmente estaba aquí. Félix no pudo evitar llamarla con entusiasmo en su mente. Reina, inicia sesión para mí. Era hora de ganar algunas monedas gratis. ¿Qué tal, mi gente de Paraguay? Gracias por la buena energía. Son de primera. Capítulo 67. La lección inolvidable. El momento en que Félix inició sesión, tomó directamente un taxi flotante hacia el casino de apuestas. 20 minutos más tarde, salió del casino con una sonrisa después de haber vaciado por completo su cuenta bancaria que tenía 64 millones de créditos estelares. Solo dejó 10.000 como emergencia. Félix obtuvo 45 millones de créditos estelares de la venta de la línea de sangre filtrada de Anomamba, después de integrar exitosamente el último 4% de la línea de sangre de Jormuniander que encontró dentro de la botella. Esto ocurrió 5 días antes, después de que su período de enfriamiento terminara. No estaba holgazaneando durante el mes pasado, ya que fue de una tienda a otra buscando vender su botella a los dueños de las tiendas. Tuvo que extender su búsqueda un poco más, ya que cada dueño de tienda ofrecía un precio diferente. Sin embargo, todas sus ofertas eran un gran engaño, ya que algunos sinvergüenzas incluso le pidieron a Félix que la vendiera al 45% más barato. Para esos avaros sinvergüenzas, Félix solo les escupió en la cara y se escapó. ¿Qué más podía haber hecho? Su reputación no era lo suficientemente buena para respaldar su afirmación de que su botella tenía un 75% o más de esencia. ¡Demonios! Ni siquiera podía venderla directamente a los compradores por esa razón. Al fin y al cabo, ¿cómo podrían confiar en sus palabras? Habían caído en el mismo truco tantas veces que ya no era gracioso. Por lo tanto, Félix, con tristeza, tuvo que conformarse con vender su botella al 30% más barato después de pasar días buscando a un dueño de tienda de buen humor que le ofreciera ese precio. Ninguno de esto habría sucedido si hubiera podido devolver la botella a Luby y pedir un reembolso. Lástima que hacerlo en esta industria era extremadamente poco profesional y reprobable. Félix no quería irritar a Luby tan pronto. Todavía necesitaba aprovecharse de él. La única buena noticia de todo esto era que el hermano gordo acordó entregar la botella filtrada al comprador, después de reunirse con Félix durante su entrega de pociones. Al fin y al cabo, Félix tenía que comprarlas de nuevo para la segunda integración. Dado que Félix estaba haciendo una entrega no registrada sin contactar a los canales apropiados, tuvo que sobornar a Gordo con 20 créditos estelares para que sucediera. Sin embargo, Félix no se quejaba mucho del soborno, ya que era mucho mejor que pagar los 150 créditos estelares originales solo para entregar una botella. El pago mínimo de la compañía Wormhole era siempre 150 créditos estelares. No importaba si Félix quería entregar un chicle o una uña. 4 días después,
A las 19:00 Félix estaba sentado con su atuendo habitual de animación, entre millones de fanáticos en un estadio de deportes del Coliseo que tenía 10 capas de asientos, cada una con un par de millones de fanáticos. Extrañamente, al menos el 60% de esos fanáticos eran mujeres de todas formas y tipos, vistiendo una camiseta rosa con el rostro de un hombre guapísimo sonriendo cálidamente con ojos grises brillantes diseñados en ella. Solo con ver ese rostro, cualquier mujer superficial se enamoraría perdidamente de él. Poco después, todas esas mujeres vitorearon a todo pulmón con las mejillas sonrojadas hasta que se les secó la garganta, ensordeciendo a todos los pobres hombres en la audiencia, que habían venido a presenciar el juego para animar a sus apuestas o seres queridos. Pero, al ver al mismo hombre guapísimo que estaba en sus camisetas teletransportarse al campo de juego con una sonrisa cálida, lo entendieron. A pesar de todo, ellos todavía refunfuñaron con el ceño fruncido ante esas mujeres superficiales, que animaban como fanáticas. La apuesta de Félix no era en este mujeriego, sino en un individuo completamente promedio y aleatorio, que solo estaba en este juego para sumar números. Sin embargo, Félix apostó por él para que ganara, ya que sabía que este juego tendría un giro que iba a enseñar a todos los jugadores una lección inolvidable para la eternidad. Esforzándose al máximo por contener la risa, los labios de Félix seguían temblando al ver al ídolo de ojos grises siendo entrevistado por el maestro de ceremonias sobre sus metas y deseos. Jeje, lamentablemente, tu único deseo después de este juego será que se borre completamente de la memoria de todos. Sin poder contenerlo más, soltó una risa malvada con la barbilla levantada y los brazos extendidos como un loco. Sin embargo, ninguna mujer cerca de él le prestó atención a él o a sus palabras. Lo único que había en sus ojos era el rostro guapísimo de su ídolo. Los 30 minutos de la entrevista pasaron rápidamente, ya que el maestro de ceremonias usó todo el tiempo para bombardear al ídolo de ojos grises con todo tipo de preguntas. Algunas eran sobre este juego, mientras que la mayoría eran sobre su vida privada. Aún así, nadie se quejó de este monopolio del micrófono, excepto los jugadores que hervían de rabia contenida por sentirse subestimados por el maestro de ceremonias y el guapo así. Cada jugador tenía un brillo malvado en los ojos, mientras observaban cómo el maestro de ceremonias y el ídolo se halagaban mutuamente después de que terminó la entrevista. No importaba si eran jugadores hombres o mujeres. Ninguno de ellos estaba de acuerdo con lo que veían. Aún así, se mantuvieron en silencio de pie entre dos líneas blancas que se extendían por más de 5 kilómetros en un amplio círculo dentro del estadio, que parecía exactamente como los estadios de pista de atletismo de los terrícolas. Pero en una escala mucho mayor y más avanzada tecnológicamente. Este juego era uno de los formatos deportivos populares basados en. Se llamaba maratón ilegal. Como los actuales 50 jugadores debían correr 10 vueltas alrededor de la pista, lo que significaba una impresionante distancia de 50 kilómetros. Sin embargo, esto era solo la condición para ganar el juego. La verdadera diversión venía del hecho de que las reglas eran completamente inexistentes. Los jugadores podían hacer lo que quisieran para ganar la carrera sin ninguna consecuencia. Se permitía cualquier cosa, desde obstaculizar a los competidores usando sus propias habilidades de linaje, hasta formar equipos y defenderse de los ataques de otros. La única regla que regía en el campo era correr correctamente las 10 vueltas después de que la cuenta regresiva llegara a 0. Uno solo podía imaginarse el caos y la masacre que estaba a punto de ocurrir en la línea de salida, donde todos todavía estaban en un grupo compacto. Si no fuera por esa escena tan brutal, el público no se habría molestado en gastar dinero para venir a verlo en vivo. Diablos, todavía tan invisible como siempre. Los párpados de Félix se contrajeron al ver a un jugador bajo, alineándose en el lado izquierdo más extremo de la pista, inadvertido por todos. Si no estuviera jugando con su larga cola verde enrollándola y luego estirándola recta de nuevo continuamente, Félix realmente lo habría encontrado difícil de localizar. Este era el jugador en el que apostó todo su capital. Oh, parece que el evento principal está a punto de comenzar.
Félix se rió inmediatamente después de cambiar su mirada de su apuesta al mujeriego, que estaba rodeado en el medio de la pista por una multitud resentida. Pero, parecía que el ídolo no se dio cuenta de nada de esto, o simplemente no se molestó en hacerlo. Él solo mantuvo su cálida sonrisa en el rostro, mientras estiraba sus extremidades entre los gritos de las fanáticas femeninas. Después de todo, era el hijo de un gobernador bien conocido en el reino de Alexander. ¿Quién se atrevería a matarlo en vivo? Incluso golpearlo excesivamente era un crimen imperdonable. Desafortunadamente, sus travesuras en los últimos años habían comenzado a irritar enormemente a los jugadores. Esta no era la primera vez que acaparaba el micrófono de esta manera, sino solo una de las muchas ocasiones. Qué pena para él, ya que parecía que esta sería la última también. En el momento en que la cuenta regresiva inversa llegó a 0, todos los jugadores se abalanzaron sobre él y comenzaron a golpearlo sin piedad, sin usar sus habilidades de línea de sangre, ya que solo querían enseñarle una lección y no matarlo. El cargo de gobernador no era algo que se debiera tomar a la ligera. Así que, después de unos momentos de darle una paliza para desahogar su ira, lo dejaron tirado en la pista con el rostro desfigurado y la ropa rasgada, mostrando partes magulladas de su cuerpo. Sin embargo, lo peor fue que su región inferior estaba completamente expuesta, mostrando un minúsculo gusano entre sus piernas. En el momento en que su apariencia desordenada se destacó en la gran pantalla, las mujeres en todo el estadio o se desmayaron de la conmoción o maldijeron en voz alta a los agresores por la golpiza brutal. Pero, la mayoría de ellas rompieron su encanto y le lanzaron una mirada de desprecio a su gusano. Mientras tanto, los hombres se reían a carcajadas al ver al mujeriego tirado en el suelo, como si acabara de ser atropellado por una manada de búfalos. Especialmente Félix, cuyas lágrimas no dejaban de brotar por reírse tanto. Aunque ya había visto esta escena, que se convirtió en un meme icónico, más de 100 veces en su vida pasada. Nunca se cansó de ella, ni una sola vez. Siempre había una alegría oculta al ver a alguien caer o fallar en una acrobacia. Ni siquiera mencionar ver a un ídolo arrogante siendo golpeado en vivo sin misericordia. Esta fue la lección que todos aprendieron en este juego. Nunca acapares el micrófono por demasiado tiempo. De lo contrario, tu destino sería el mismo que el de él. Venir aquí valió la pena de verdad. Félix dejó escapar unas últimas risas y cambió su vista del ídolo, que estaba siendo llevado en una camilla, al jugador en el que había apostado. Pero no pudo encontrarlo en ninguna parte. Como era de esperar, realmente puede camuflarse perfectamente usando su habilidad activa de línea de sangre de camaleón. Después de entender que su apuesta ya estaba activa en el campo, inmediatamente cambió su visión normal a visión de calor usando el potenciador que había comprado. Mira y Asombraid. Su apuesta aprovechó la distracción de los jugadores durante la paliza y salió disparado primero. Ya estaba a punto de completar media vuelta mientras el resto aún luchaba por salir del grupo sin ser bombardeados por alguna habilidad. Siguió corriendo sobre sus 4 extremidades mientras permanecía completamente oculto tanto para los concursantes como para el público, que nunca se molestó en prestar atención a un jugador tan promedio. Sin embargo, nunca se atrevió a reducir su velocidad ni por un momento, ya que sería fácil que lo detectaran aquellos con habilidades pasivas de sentidos, como visión de calor o localización por eco. En cuanto a las habilidades activas, cualquier elemento que lo tocara rompería su invisibilidad por flexión de luz. Si no fuera por debilidades tan evidentes, su línea de sangre no habría sido clasificada como poco común. Así que corrió a un ritmo constante, manteniendo una distancia bastante buena de ellos. Si seguía así, terminar las 10 vueltas sin que nadie se diera cuenta no sería imposible. No necesitaba correr 1 o 2 vueltas alrededor de ellos para impresionar al público. Solo mantener una distancia fija, y nadie podría alcanzarlo o hacerme daño. Esta carrera estaba diseñada de esa manera. Cualquiera que lograra salir del grupo de manera segura tendría mejores oportunidades de salir victorioso. Sin embargo, el momento en que alguien se atascaba dentro, permanecería allí hasta que se desplomara, resultara gravemente herido y fuera sacado,
o simplemente dependiera de la suerte y ganara con un último sprint. Qué lástima que, sin importar lo que intentaran esos jugadores, siempre sería en vano, ya que uno corría por delante de ellos sin que se enteraran. Después de 2 horas de correr constantemente y golpearse entre sí, los aproximadamente 16 jugadores restantes finalmente llegaron a la última media vuelta, y así, usando cada onza de su energía, sprintaron sin importar los que estaban cerca. Era como un acuerdo táctico hecho en silencio para simplemente luchar en un sprint final sin atacarse entre ellos. Desafortunadamente, antes de que siquiera recorrieran 100 metros, un zumbido fuerte y familiar resonó en el estadio, marcando la aparición del campeón. Atónitos y bastante sin palabras, todos tenían los ojos muy abiertos mirando la gran pantalla que mostraba a un hombre de pie al final de la pista con una sonrisa feliz y aliviada en el rostro después de ganar probablemente su primer juego jamás. Después de todo, su línea de sangre era de rango poco común. Lograr el campeonato con un rango tan bajo que todos menospreciaban era una hazaña digna de respeto y aplausos. Qué lástima que el único que vitoreaba y aplaudía era Félix, que gritaba a todo pulmón emocionado por el gran beneficio que llenaría su cuenta bancaria. Su emoción es comprensible, ya que las probabilidades de ganar de este chico al azar eran de 1 en 7. Lo cual era bastante alto considerando que solo había 50 participantes en este juego. Mientras que aquellos con mayores probabilidades de ganar tenían solo una calificación de 1 en 1.1, bastante patética en comparación. Félix ya había calculado en su mente que, si su apuesta resultaba exitosa, ganaría una cantidad impresionante de 480 millones de Supreme Coins. Medio billón de Supreme Coins de solo un juego. Cualquiera se quedaría con la boca abierta al escuchar esta cantidad, que podría cambiar sus vidas por completo. Pero la emoción de Félix disminuyó gradualmente, ya que recordó que todavía necesitaba obtener más y más, y nunca dejar de obtener monedas si quería que su camino de linaje sin fondo siguiera avanzando. Si solo hubiera visto videos de otros juegos que se volvieron virales en ese periodo, podría apostar 500 millones de una vez en uno de ellos. Lamentablemente, su memoria estaba completamente en blanco. Por lo tanto, durante los próximos 5 años, estaba completamente ciego a los resultados de los juegos, lo que arruinó su estrategia de apuestas de inmediato. Sin embargo, Félix no se lamentó por mucho tiempo, ya que todavía tenía su plan de inversión que podría resultar incluso mejor que ganar dinero con las apuestas. Al fin y al cabo, cada moneda que ganara de su inversión tendría un impacto en su reputación. Si continuaba invirtiendo con éxito sin fallar, no pasaría mucho tiempo antes de que comenzara a recibir invitaciones a subastas cerradas, reuniones públicas de alto nivel y eventos que necesitaba desesperadamente para obtener recursos que nunca llegaban a los mercados públicos. Como la poción elemental, o al menos los materiales necesarios para crearla. Capítulo 68. La ciudad santa y pecaminosa. Félix abandonó el estadio entre las aclamaciones atronadoras del público por tener un caballo oscuro como su campeón. El público nunca se cansaba de animar a los underdogs, incluso si perdían una apuesta en el proceso. Inmediatamente tomó un taxi hacia el casino de apuestas para transferir las monedas a su cuenta bancaria. 15 minutos después, salió del casino con una sonrisa aún más amplia de la que tenía al entrar. Sin más demoras, comenzó su plan de inversión dirigiéndose a la compañía de teletransportación, planeando visitar el estudio de cine Oblivion, la compañía de producción responsable de producir la película Melodías Humanas. No quería perder más tiempo, ya que solo quedaba un mes antes del estreno oficial de la película. Por lo tanto, sus oportunidades de inversión en la película ya se habían reducido en gran medida, dejándole solo con marketing y acciones. Pero eso le bastaba, ya que sabía que cuanto más reflectores se enfocaran en la película, mayor sería la recepción. A su vez, las palabras se propagarían más rápido sobre esta joya oculta, convirtiéndola en un éxito de taquilla mucho antes que en su vida anterior, cuando tardó al menos un mes en atraer la atención de todos en el reino de Alexander. De esta manera,
recuperaría su capital de inversión más una gran ganancia inesperada después de que se volviera viral en todas partes mucho antes de lo esperado. Después de un rato, llegó a la compañía de teletransportación y pagó las tarifas para saltarse la cola esta vez. Entró en el dispositivo y seleccionó el destino al que planeaba ir. El estudio estaba en una ciudad diferente, después de todo. 2 horas después, Félix estaba sentado en una cafetería, vestido con un traje de negocios, y bebiendo un café espeso y rojizo que tenía un aroma cautivador. Félix dio un pequeño sorbo con los ojos cerrados en contentamiento, luego le dijo con compostura a un hombre barbudo sentado frente a él. Señor, sé que su película tuvo algunas dificultades durante el período de producción. Comenzó a mencionar algunas de ellas usando un dedo para cada problema. Los inversores se retiraron, los actores perdieron la fe durante el rodaje, escenas cortadas fueron filtradas por su propio personal, y mucho más. Félix cerró sus dedos extendidos en un puño apretado y dijo con pasión. Pero lograron superar todo eso. Seguro que fue un proceso difícil que drenó todo su presupuesto, pero lo hicieron. Félix abrió su puño apretado y dejó solo un dedo extendido hacia arriba mientras añadía con tentación. Pero solo les queda un paso más, solo uno. Es anunciar su obra, que podría ser la obra maestra del año, para que todos la vean. No me refiero a lo normal de lanzar solo un tráiler en línea y rezar por atraer algo de interés. Sacudió el dedo y continuó. No, señor, me refiero a una campaña a nivel de reino que muestre el tráiler o el póster de su película en todos los sitios web notables, en todas las pantallas de los juegos de supremacía y en todos los tableros publicitarios de esas calles iluminadas con neón. Me refiero a invertir 300 millones de monedas supremas en publicidad pura durante más de una semana continua hasta que todos en el reino deban verla para calmar su curiosidad. Félix se levantó de repente y puso ambas manos sobre la mesa con una sonrisa confiada. Eso es lo que estoy dispuesto a ofrecerle a cambio de solo el 40% de las acciones en su película. ¿Pasaste 2 horas acosando a mi personal para traerme aquí solo para hacer esta oferta absurda? El hombre se rascó su barba gris con irritación y preguntó. ¿Estás fuera de tus facultades mentales? Honestamente, no veo nada absurdo en mi oferta. Es tan sincera como puede ser. Félix dio un sorbo rápido para lubricar su garganta para la negociación venidera. Luego dijo con calma. Señor Cosby, usted se da cuenta de que estoy asumiendo un gran riesgo al apostar por su película después de haber visto solo unas pocas escenas filtradas. Estoy poniendo toda mi fortuna en el éxito de su película. Así que es justo que espere algunos buenos retornos. ¿No cree? Preguntó. El señor Cosby ni estuvo de acuerdo ni en desacuerdo con su afirmación. Simplemente dijo su propia opinión. Pero, ¿realmente cree que el 40% de las acciones en una película en la que invertí mi sangre y sudor es solo equivalente a 300 millones de monedas supremas? ¿No me está subestimando demasiado, señor Félix? Preguntó a Félix con calma, sin mostrar ni un indicio de ira o humillación en su expresión, como afirmó. Félix se rió suavemente mientras se señalaba a sí mismo con burla. ¿De verdad cree que soy lo suficientemente tonto, estúpido hasta ese punto, como para invertir en una película sin investigar todo sobre usted y su personal? Hizo la pregunta sin esperar una respuesta. Simplemente continuó su burla mientras sacudía la cabeza. No, mi querido señor Cosby. Ya hice mi debida diligencia y encontré todo lo que hay sobre su película, desde lo bueno hasta lo malo. Y créame, hay más malo que bueno en mi lista. Sus ojos se volvieron rígidos de inmediato y añadió. Si piensa que mi precio es incorrecto o bajo, entonces es usted el que me está subestimando a mí, señor Cosby. Ya que mi oferta es perfecta para lo que tengo escrito en mi lista. Félix, sin esperar a que el señor Cosby preguntara al respecto, inmediatamente mostró una lista holográfica en el aire que solo él y el productor podían ver. El momento en que el señor Cosby vio esos escándalos en los que había invertido una gran cantidad de dinero y mano de obra para enterrarlos, su expresión serena no pudo evitar quebrarse, ya que sus pupilas se dilataron por unos segundos. Pero, rápidamente parpadeó y sus pupilas volvieron a la normalidad como si nada hubiera pasado. Félix no se perdió esa pista. Después de todo lo que había escrito en la lista eran solo fragmentos de lo que recordaba sobre los escándalos entre actores y personal dentro del equipo de la película.
Simplemente estaba pescando debilidades que podrían mantener sus acciones lo más cerca posible de su oferta, y el productor acababa de entregarle la munición después de su reacción sospechosa. Félix pasó inmediatamente al ataque una vez que obtuvo lo que quería. Ahora puede decirme si mi oferta era plausible o no. Estoy arriesgando mi dinero, mi reputación, todo, en una película llena de problemas tanto internos como externos. Si no fuera por las escenas hermosas que capturaron mi atención, ni siquiera me atrevería a invertir un centavo en su equipo irresponsable. Su enfoque agresivo se reemplazó suavemente por uno más suave. Pero aún estoy dispuesto a seguir mi instinto de inversión y a apostar por esto. Así que, señor Cosby, por última vez, ¿está dispuesto a cooperar conmigo y aceptar mi oferta justa? ¿O prefiero arriesgarse solo, sin un solo centavo en su presupuesto para promocionar su película? Félix preguntó con calma, mientras su corazón latía cada vez más rápido por los nervios. Unos minutos después de beber café en silencio, el señor Cosby se levantó de la mesa mientras ajustaba su traje. El corazón de Félix se hundió de inmediato, ya que pensó que su enfoque agresivo anterior podría haber ofendido al productor. Afortunadamente, una frase del señor Cosby logró calmar su corazón un poco. Hazlo en un 35% y lo pensaré. Lo lamento, pero eso es imposible. Negó con la cabeza y aclaró. La mejor oferta que puedo darle es un 39% y eso solo porque me encantaron sus otros trabajos. De lo contrario, no le quitaría ni ese 1%, ya que mis ofertas siempre son justas y razonables para evitar esas negociaciones largas y tediosas. Está bien, lo pensaré con mi equipo. El señor Cosby suspiró por no haber podido negociar más porcentajes. Pero un 1% era aún bastante, considerando que el 40% equivalía a 300 millones de créditos estelares. Escucharás de mí una semana antes del estreno de la película. Él sonrió y ofreció un apretón de manos. Satisfecho con cómo habían resultado las cosas, Félix estrechó la mano del productor después de que se completara la primera parte del acuerdo. Luego pagó el café y salió de la tienda. Ahora, lo único que quedaba era esperar pacientemente a que lo llamaran, a menos que surgieran variables, como otros inversores interviniendo después de ver que alguien había inyectado fondos en una película que consideraban no rentable. Esta era la razón del señor Cosby para no aceptar de inmediato. Quería retrasar la conclusión del acuerdo lo máximo posible, ya que mientras más variables surgieran en ese período, menor sería el porcentaje de acciones que Félix mantendría. Félix entendió lo que pasaba por la mente del señor Cosby, ya que no lo ocultó. Sin embargo, Félix tenía sus propios planes para reducir esas variables al límite, si no eliminarlas por completo. Cualquiera que pensara en competir con él por las acciones, tendría que pensarlo 2 veces. Después de salir de la cafetería, Félix deambulaba por las densas calles iluminadas con neón, con las manos en los bolsillos, ya hacía unos 10 minutos. Hermoso, ¿por qué no vienes a jugar? Hermano mayor, nuestro establecimiento tiene todo lo que desea. Félix reflexionó mientras caminaba cerca de un grupo de escorts que lo llamaban de manera coqueta para que entrara a su establecimiento y probara. Sin embargo, solo negó con la cabeza en rechazo con una sonrisa educada. Esta era ya la 5ª vez que lo abordaban desde que entró en el centro de entretenimiento en el territorio de la realidad virtual universal de Alexander. La ciudad santa y pecaminosa. Un nombre extraño, pero comprensible. Como esta ciudad era conocida por ser el terreno santo de todas las plataformas de entretenimiento. Películas, series, juegos, animaciones, espectáculos, transmisiones y muchas otras plataformas interesantes. Cualquiera que quisiera ser actor, diseñador de juegos, director de cine, streamer u otra carrera relacionada con el entretenimiento, debía venir aquí para buscar oportunidades. Mientras tanto, la parte pecaminosa del nombre se refería al disfrute de esos establecimientos de entretenimiento por parte de los clientes. Desde casinos, distritos rojos, centros de juegos, cines, convenciones y muchos más que harían girar la cabeza de cualquiera solo con sus brillantes luces de neón y el ruido constante de la multitud. Esta ciudad era la combinación perfecta de Hollywood, Akihabara y Las Vegas, todo junto para formar un gigante masivo de entretenimiento que nunca duerme. Por eso,
el apodo de calles de neón. Félix caminó solo 100 metros antes de que lo llamaran de nuevo para que entrara y jugara. Pero esta vez, se preguntó en serio si entrar o no, ya que realmente no había tenido relaciones en mucho tiempo. Para un playboy como él, que había dormido con muchas mujeres en su vida anterior, era verdaderamente humillante. Pero hacerlo con escorts o ir a cazar chicas en bares esa noche. Actualmente, no tenía idea de qué hacer. Al diablo con eso. No estoy tan desesperado como para pagar por sexo todavía. Vamos a cazar. Espero no haberme oxidado. Inmediatamente rechazó la oferta y entró en un bar cercano, con la esperanza de tener un encuentro casual para celebrar su acuerdo de inversión. Una hora después, lo expulsaron del bar con moretones y sangre por toda la cara. Les gritó algunos insultos a los 2 guardias de seguridad que lo habían arrojado afuera y se alejó de la entrada, murmurando quejas por lo bajo. ¿Cómo demonios iba a saber que era tu esposa? Escupió un poco de sangre con irritación. Ponte un anillo al menos, zorra seductora. Lamentablemente, la misión de caza de Félix terminó bastante temprano después de coquetear con la mujer equivocada en el momento equivocado. Así, concluyendo su noche con moretones en la cara y un deseo insatisfecho. Saludos a todos los salvadoreños viendo este video. Son lo máximo. Capítulo 69. Mejora de la afinidad. Al día siguiente, Félix salió de compras por segunda vez, con el fin de obtener todos los recursos necesarios para las próximas integraciones, utilizando los 180 millones de Supreme Coins que no se habían invertido. Primero, compró las 1000 piedras de grado medio y alto con descuento en la tienda de Fucsia. Finalmente, tenía suficiente capital para comenzar su mejora de afinidad, y no había razón para retrasarlo más, especialmente después de haber probado con asna la duración y la cantidad requeridas de esas piedras para llegar al 100% desde el 59%. Lo cual era una cantidad impresionante. 100 piedras de grado medio para un año de absorción continua diaria. Mientras que, con las piedras de grado alto, solo le tomaría un mes de absorción. Pero necesitaría 10 piedras que cuestan al menos 20 Supreme Coins cada una, y eso solo si lograba encontrarlas en esa cantidad. Después de todo, su rareza no era ninguna broma. En total, si planeaba usar solo piedras de grado medio, tendría que pagar 100 millones para llegar al máximo, pero si quería reducir la duración de absorción usando piedras de grado alto, le costaría 200 millones o más, ya que no siempre podría encontrarlas a ese precio. Especialmente porque planeaba comprar una cantidad enorme de ellas. Por eso, el acuerdo con la tienda de Fucsia era bastante bueno para él, ya que era difícil conseguir 1000 piedras de grado alto de una vez, e incluso con un 10% de descuento. Después de comprarlas, fue a la tienda de recursos de Mr. Piggy para ordenar 20 botellas de cada una, pociones de porcentaje doble, pociones de rejuvenecimiento y, finalmente, pociones para aliviar el dolor. Félix probablemente era el único humano que necesitaba usar la poción para aliviar el dolor después de despertar, ya que éstas solo servían para minimizar la duración durante el proceso de despertar. Pero en las integraciones posteriores, era completamente inútil para los demás, porque la duración de cada integración siguiente era solo de 5 minutos. Así que no había motivo para comprarlas más. Pero en el caso de Félix, quien tenía el triple de duración incluso al usar 4 pociones durante el despertar. Eso solo significaba una cosa. La integración siempre tendría una duración de 15 minutos. Un contraste enorme con los 5 minutos. Pero no podía quejarse mucho al respecto. Él era el que había elegido este camino difícil, y se aseguraría de recorrerlo hasta el final. Solo esperaba que los beneficios justificaran el esfuerzo. Después de completar su pedido, se dirigió directamente a la tienda de linajes de Lubí, planeando comprar el linaje de Tier 5 más barato que pudiera encontrar, con la esperanza de tener suerte y encontrar esencia de linaje de Jormunyander en él. Aunque, el 30% del precio siempre se desperdiciaría, ya fuera que encontrara la esencia de Jormunyander o no, al menos, cuando la encontraba, el dolor de revender la poción a un precio más bajo podía tolerarse un poco. Por otro lado, si no encontraba ninguna,
sería como tirar el 30% del precio por la ventana después de revenderla. Nada dolía más a Félix que eso. Un desperdicio puro del dinero ganado con esfuerzo. Pero solo podía apretar los dientes y hacerlo. Nota del autor. Al parecer, ganar dinero a través del juego es un esfuerzo para Félix. XD. Y así, dejó la tienda después de pagar 120 millones de Supreme Coins por un linaje raro de Tier 5, e incluso con un 5% de descuento. Esto solo demostraba que, no importa cuántas monedas ganara Félix, siempre serían insuficientes para mantenerlo. Después de todo, los precios de las bestias de alto nivel y alto rango eran inimaginables, y Félix tenía que apuntar solo a las mejores si quería tener altas probabilidades de encontrar el linaje de Jormungander. 3 días después, el gordo gusano entregó los artículos de Félix a su habitación y se marchó rápidamente, como si estar cerca de Félix fuera una ofensa a su existencia. Félix nunca se molestaba ni le importaba la opinión o el comportamiento de ese gordo. Lo único que le importaba era que sus cosas se entregaran de manera segura y sin demoras. Félix rápidamente guardó todos los artículos que estaban en el suelo en su tarjeta espacial. Después, se sentó en la alfombra mientras dejaba solo las piedras de grado alto. No planeaba usar las piedras de grado medio para su mejora de afinidad, sino guardarlas como una herramienta para recuperar su energía elemental en el futuro. Después de todo, las piedras elementales se usaban principalmente para la recuperación. Asna, despierta, por favor. Es hora de comenzar la mejora de la afinidad. Félix llamó de manera educada, sin actuar con rencor como solía hacer, ya que su entrenamiento de inmunidad aún no había terminado. Realmente no quería que pasara lo mismo que la última vez cuando la despertó para la segunda integración. Ese día, su travesura con el entrenamiento de inmunidad casi fue descubierta por Asna después de que ella lo llamó cariño con un tono seductor para que la dejara dormir más. Félix casi se le sale el corazón al imaginársela llamándolo así mientras dormía de manera seductora con su belleza impresionante. Afortunadamente, Asna estaba demasiado somnolienta como para notar su reacción o leer sus pensamientos. Por eso, Félix decidió mantener el contacto mínimo con ella y llamarla solo cuando fuera necesario. Justo como en este caso. Asna, sé que me estás escuchando. Despierta ya para terminar con esto. Félix la llamó repetidamente. Sin embargo, aún no había respuesta. Finalmente, sin poder aguantar más, comenzó a maldecir como de costumbre. Vieja bruja, ¿solo respondes a insultos y golpes como un burro o qué? Agregó con irritación mientras se frotaba las cejas. ¿No puedes escucharme una vez sin que tenga que insultarte? Pon tus manos en las piedras. Déjame ver si puedo absorberlas mientras duermo. Asna murmuró suavemente mientras se cubría bien con la manta. Félix no sabía si reír o llorar ante este nuevo nivel de pereza. Pero aún así, hizo lo que le dijeron y puso una piedra en su mano. Un momento después, vio una niebla de energía de color verde oscuro que entraba rápidamente por los poros de sus manos. Después de verlo, no emitió ni un solo comentario sobre su forma perezosa de absorber las piedras. Ya sea despierto o dormido, no le importaba en absoluto. Mientras ella cumpliera con el trabajo, no le molestaría que durmiera por toda la eternidad. Poco después, toda la piedra se volvió oscura y se rompió en pedazos pequeños, lo que indicaba una absorción exitosa. Sin embargo, Félix no sintió nada, como si hubiera un agujero negro dentro de su cuerpo que succionara toda la energía, sin dejarle nada. Sigue trayéndolos, no pares. Asna pidió con suavidad mientras babeaba con una sonrisa tonta. Uno solo podía preguntarse qué estaba soñando. Félix siguió sosteniendo una piedra tras otra, y cada vez que terminaba de absorber una, solo quedaba una piedra negra agrietada. Este proceso duró más de 1 hora hasta que todas las piedras de alta calidad que había comprado fueron absorbidas por Asna. Félix miró el montón de piedras agrietadas que yacían frente a él con angustia. Materiales valorados en 18 millones de monedas supremas acababan de ser devorados en 1 hora. Pero su expresión de dolor se reemplazó instantáneamente con satisfacción, ya que una energía elemental pura que nunca había experimentado antes, acariciaba su cuerpo suavemente,
como un abrazo cálido de una madre. ¿Qué está pasando, Asna? ¿Por qué siento que mi cuerpo está siendo acariciado suavemente por el universo? Félix preguntó con los ojos cerrados en un éxtasis absoluto. Absorber, purificar, mejorar. Asna no explicó todos los detalles por completo. Simplemente le dio la explicación más breve posible con un murmullo suave. Félix no se enojó con ella, ya que en ese momento, lo único en lo que se enfocaba era en disfrutar ese placer que superaba a todo lo que había sentido antes. Desafortunadamente, la intensidad de esa sensación disminuyó cada vez más con el tiempo, hasta que su cuerpo volvió a su estado original. Félix abrió los ojos con un toque de arrepentimiento después de que terminara. Sabía que debía haber un límite en cuanto a cuánto podía mejorar su afinidad diariamente. De lo contrario, Asna no le habría dado un límite durante el proceso. Podría haber absorbido todo en una hora y alcanzado el pico. Lo único que no podía entender era el porqué. Actualmente, estaba entre dos razones posibles. Primero, podría ser debido a un período de digestión, ya que el cuerpo no podía absorber una energía tan pura y celestial de forma continua sin consecuencias. Segundo, Asna tenía un límite en la cantidad de energía que podía purificar diariamente. Por lo tanto, él solo podía recibirla después de que ella alcanzara su capacidad máxima. Diablos, ¿por qué la segunda teoría suena como amamantamiento? Exclamó con exasperación por la similitud entre ellas. Bueno, ser amamantado por Asna no sería tan malo. En el momento en que ese pensamiento apareció en su mente, automáticamente activó su protocolo defensivo bien entrenado. Oveja roja, oveja azul, todos son ovejas. Yo soy oveja, él es oveja, 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 oveja. Siguió mencionando oveja una y otra vez para enterrar ese pensamiento profundamente, para que Asna no pudiera encontrarlo más tarde cuando se aburriera y comenzara a leer sus recuerdos. Después de todo, si ella quería encontrar ese pensamiento exactamente, tendría que escucharlo mencionar oveja durante más de 10 minutos seguidos. Félix usaba este protocolo cada vez que sus pensamientos estaban relacionados con la belleza de Asna, y hasta ahora, no había sido descubierto. Después de ver que había dicho lo suficiente, Félix se detuvo y se dio una palmada en ambas mejillas para recuperar el enfoque. Luego, eliminó todos esos pensamientos que podrían exponerlo ante Asna. Después de hacerlo, su pensamiento volvió a ser óptimo y comenzó a reflexionar profundamente sobre la improbabilidad de que la segunda teoría fuera correcta. Después de todo, Asna podía absorber y purificar energía mientras dormía sin ningún esfuerzo o problema. Así que, era lógico que no tuviera dificultades después. Por otro lado, la primera teoría sonaba más plausible. Como los cuerpos humanos no podían manejar la energía elemental más pura del universo, al igual que otras razas que nacieron para consumirlo como si fuera su comida diaria. Esto significaba que su cuerpo era el que lo limitaba. Independientemente, solo podía suspirar desanimado por esta situación insoluble y absorber la energía que Asna le iba a proporcionar cada día de manera obediente. Poco después, guardó la montaña de piedras rotas en su tarjeta espacial y llamó a la reina para que lo escaneara, esperando ver si había alguna mejora en su calificación de afinidad. Así, con los dedos cruzados, leyó sus resultados que se mostraban en un holograma. Raza, humano. Género, masculino. Afinidad elemental. Veneno, ilusión. Calificación de afinidad. Veneno, 60.5%. Ilusión, 12%. Inmediatamente después de ver su calificación de afinidad, solo pudo sonreír de manera tonta tras dar un primer paso exitoso hacia el 100%. Capítulo 70. La tercera integración. 8 días pasaron rápidamente. Félix pasó la mayor parte del tiempo en su habitación, ya sea absorbiendo la dosis diaria de mejora de Asna o buscando subastas en el reino virtual universal, que podía atender con su patético estatus social para comprar tesoros naturales de alta energía o piedras de alta calidad. Afortunadamente, encontró algunas y compró una gran cantidad de piedras de alta calidad que le permitirían continuar su mejora después de que el primer lote fuera devorado por Asna y por él. Ahora que su período de enfriamiento de integración había pasado, estaba a punto de comenzar la tercera integración. Félix ya tenía todo preparado,
desde pociones hasta la línea de sangre. Lo único que le faltaba era verificar si la rara línea de sangre de nivel 5 que compró contenía la línea de sangre de Jormundiander o no. Sin más demoras, tomó una profunda respiración, sentado en su habitación, e inyectó una gran aguja llena con la mitad del contenido de la botella directamente en su corazón. Sin embargo, él no se detuvo. Retiró la aguja vacía de su corazón y la colocó sobre la botella medio llena, planeando inyectar también el restante 50%. Quería separar las líneas de sangre primero e integrar cada porcentaje del Jormundiander que Asna encontró todo de una vez. Pero eso solo si ella lograba encontrar algo en primer lugar. Esta estrategia podría ser un poco arriesgada, ya que Félix tendría que lidiar con una cantidad considerable de oleadas de dolor. No obstante, le ayudaría a minimizar el número de integraciones que necesitaría en el futuro. Al menos, hasta que lograra reducir la duración del enfriamiento al mínimo mediante el aumento de su afinidad. En ese momento, no tendría que torturarse a sí mismo como planeaba hacer ahora. Puedes comenzar. Con los dedos cruzados, le instruyó a Asna que comenzara a verificar la línea de sangre de Jormundiander. Asna no esperó a que él le diera órdenes, ya que estaba revisando las memorias de la línea de sangre inmediatamente después de que entró en su torrente sanguíneo. Unos segundos después, ella exclamó con asombro. Eres un tipo con suerte, este tiene un 10% de Jormundiander dentro, además de algunos recuerdos útiles del progenitor primigenio. Excitado y emocionado al escuchar esa noticia tan afortunada, Félix apretó los puños mientras reía a carcajadas. Realmente había dado en el blanco con esto. Creía que saldría con las manos vacías esta vez, o que al menos encontraría solo un 2% o un 3%. Después de todo, la línea de sangre ancestral no estaba en todas las bestias venenosas del universo, sino solo en unas pocas bestias de alto nivel seleccionadas. Así que, para Félix, obtener un impresionante 10% de una sola vez de una línea de sangre de nivel 5 era una victoria que necesitaba desesperadamente. Como Noah, Olivia y algunos de sus primos ya habían comenzado su segunda integración o estaban a punto de hacerlo. Era bastante irónico que él hubiera despertado un mes o más antes que ellos, pero aún luchaba por alcanzar una pureza menor. Pero ahora todo estaba bien. Con este 10% más el 5% que ya tenía, llegaría al 15% y desbloquearía la primera habilidad pasiva de Jormundiander. Este era el momento que decidiría si su elección de seguir este camino exigente había sido una buena decisión o no. Asna interrumpió su entusiasmo con una voz apresurada. Deja de reírte, tonto, y empieza a tomar las pociones. Ella ya había terminado de separar las líneas de sangre, y lo único que quedaba era que Félix completara su preparación. Félix las bebió de inmediato, con un toque de terror en los ojos después de recordarse que iba a integrar un 10% todo de una vez. En realidad, Félix nunca había planeado integrar una cantidad tan grande de una vez. No era un psicópata ni un masoquista. Honestamente, creía que, si tenía suerte con la línea de sangre de Jormundiander, sería un máximo de 6% o 7%. Realmente, su estrategia lo había complicado, ya que ahora tendría que lidiar con 5 oleadas de dolor infernal que durarían 15 minutos. No, lo retiro. Asna, por favor, divide el porcentaje. Desesperado y bastante asustado, Félix bebió poción tras poción, mientras suplicaba entre tragos para que Asna lo ayudara y redujera el porcentaje al menos un 5%. Estaba seguro de que podía manejar esa cantidad, pero un 10%. Honestamente, no era tan optimista. Aunque el grado de dolor sería mucho menor que lo que experimentó durante el despertar, ya que era la primera vez de su cuerpo, 5 oleadas seguidas bastarían para destrozarlo. Jeje, ¿por qué preguntas cuando ya sabes mi respuesta? Asna se rió con malicia, sin importarle las súplicas patéticas de Félix. Bueno, jódete entonces. La maldijo con odio y la ignoró por completo. Cerró los ojos y comenzó a tomar respiraciones profundas, inhalando y exhalando, mientras sacudía los hombros para intentar aliviar la rigidez que sentía. Un minuto después, los abrió con una mirada feroz,
y luego exclamó con valentía en voz alta dentro de la habitación. Que venga. Arju. Su valentía y coraje no significaban nada frente a tal agonía. Esta era la razón por la que Asna se despertó sin quejas. ¿Cómo podía perderse una escena tan hilarante de Félix llorando como un niño pequeño, con lágrimas inundando sus mejillas y sudor brotando abundantemente de sus poros, como una fuente de agua? Ella siguió señalándolo con un dedo tembloroso mientras se reía histéricamente en su mente. ¡Ah, qué dicha! Ojalá este idiota llegue al 100% de afinidad más rápido y pase por este infierno todos los días sin período de enfriamiento. Lo deseó sinceramente con las manos unidas en posición de oración. Asna realmente disfrutaba deleitarse en su miseria, pero ¿qué más podía hacer además de eso y dormir? Después de todo, claramente detestaba ver cómo él disfrutaba de su vida a través de sus ojos. Se podía concluir fácilmente por la forma en que pasó 6 meses viendo películas y series, sin echarle ni una sola mirada a Félix. Sin mencionar los largos periodos de sueño cada día sin molestarse en despertarse. Félix pensaba que era porque ella estaba lazy o recuperándose de su maratón de ver contenido, pero honestamente, ya se había recuperado de su agotamiento hace tiempo. La única razón por la que seguía durmiendo era simplemente porque no había nada por lo que despertarse en la conciencia de Félix. La única razón por la que seguía durmiendo era simplemente porque no había nada por lo que despertarse en la conciencia de Félix. Cada vez que se despertaba, solo veía niebla gris a su alrededor, y si levantaba la cabeza, la vista de Félix disfrutando de su vida la saludaba, mientras ella estaba atrapada dentro de manera indefinida. Así que su único placer en ese momento era observar a Félix, quien tenía algo que ella deseaba desesperadamente pero no podía obtener, y verlo sufrir de esa manera. A pesar de su personalidad sádica, ella aún entendía que Félix no debía morir bajo ninguna circunstancia. Después de todo, él era su único boleto hacia la libertad. Por lo tanto, cada vez que veía que él estaba al borde de rendirse y desmayarse, ella hacía su trabajo y lo animaba con su voz dulce y angelical, ayudándolo a mantenerse consciente durante unos minutos más. A medida que el proceso se acercaba a su fin, Asna dejó de reír de repente y se enfocó únicamente en animarlo, preocupada un poco por si no lo lograba. Vio que él yacía completamente en el suelo con los ojos nublados y desenfocados, y respiraciones superficiales, como si estuviera en su cama de muerte. 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Los 15 minutos de una de las experiencias más mortales y tortuosas por las que Félix había pasado finalmente habían terminado. Sin embargo, al final, él se había desmayado. Afortunadamente, eso ocurrió un segundo después de que el proceso finalizara. Hola, Félix, ¿me escuchas? Si no te despiertas, revisaré tus recuerdos íntimos. Asna siguió llamándolo en voz alta, intentando despertarlo. Pero él realmente se había desmayado por completo, sin responder. Espero que este desgraciado no haya caído en un coma. Pensó con preocupación mientras examinaba sus latidos cardíacos y la actividad cerebral. Si terminaba en un coma, podría quedarse en el suelo durante unos días, antes de que su desaparición levantara algunas alarmas. Los ancianos estaban acostumbrados a que él no saliera de su habitación durante unos días seguidos, ya que asumían que pasaba la mayor parte de su tiempo en el reino virtual universal. Asna lo sabía también, por lo que su preocupación era comprensible. Afortunadamente, después de revisar sus signos vitales, ella determinó fácilmente que su condición no era lo suficientemente grave como para provocarle un coma. En el peor de los casos, dormiría durante 30 horas antes de despertarse. No hagamos eso nunca más. Suspiró aliviada por ese escape tan ajustado. Luego regresó a su cama, planeando continuar su sueño hasta que él la despertara de nuevo. Un día entero había pasado antes de que el cuerpo de Félix finalmente mostrara alguna reacción. Sus párpados temblaron ligeramente, indicando que sus ojos estaban respondiendo. Unos segundos después, abrió los ojos con dificultad, sintiendo que todo su cuerpo no le pertenecía. Intentó mover un dedo,
pero le llevó un esfuerzo enorme y mucho tiempo hacerlo. Después de ver esto, supo que necesitaba beber la poción de rejuvenecimiento lo antes posible. Pero era una tarea imposible en su estado, ya que todo su cuerpo estaba entumecido por el dolor que había soportado. Inteligencia artificial reina, envía un mensaje a Olivia, diciéndole que venga a mi habitación de inmediato para ayudarme. Y agrega que traiga una llave de repuesto para la habitación. Como usted ordene, señor Félix. 4 minutos después, la puerta de la habitación fue abierta de golpe con fuerza. Olivia, que casi partió la puerta por la mitad con su pierna, entró rápidamente, como un conejito pequeño. Félix, ¿qué te ha pasado? Preguntó de inmediato con una voz llena de pánico al ver su estado desordenado y el charco de sudor debajo de él que empapaba la alfombra. Félix no respondió, ya que ni siquiera podía abrir la boca. Simplemente le pidió a la inteligencia artificial reina que transmitiera lo que quería decir. Así que, la inteligencia artificial reina repitió todo lo que él le había dicho con precisión, en su voz monótona habitual. Por favor, dame la poción que está a mi derecha, no puedo mover mi cuerpo. Aunque estaba confundida por toda la situación, Olivia hizo lo que se le pidió y le dio la poción con gentileza. Después de beberla, el cuerpo entumecido de Félix comenzó a recuperar algo de sensibilidad, haciendo que se moviera de vez en cuando debido a la sensación de hormigueo que lo recorría. Sin embargo, estaba claro que una poción no era suficiente para devolver su cuerpo a su forma óptima después de esa tormenta que había dejado su carne y huesos molidos como masa. Así que siguió pidiéndole a Olivia que le trajera más. Después de consumir más de 4 botellas seguidas, su cuerpo finalmente mostró signos verdaderos de recuperación. Los minutos pasaron lentamente mientras Olivia observaba a Félix perpleja, recuperando la sensibilidad en los dedos y los pies, luego en las extremidades, hasta que finalmente se puso de pie, haciendo que sus articulaciones recuperadas crujieran por sí solas. Aliviado, dejó escapar un largo suspiro y estiró su cuerpo a fondo. Después de ver a Félix crujir sus articulaciones cómodamente, Olivia preguntó con preocupación. ¿Te sientes mejor? Satisfecho por la ayuda oportuna de Olivia, Félix la miró con gentileza y quiso acariciarla como siempre. Pero su mano se congeló al ver la flor de lirio que crecía en su cabeza. Sonrió con ironía y simplemente la tocó suavemente en agradecimiento por su ayuda. Todo es gracias a ti. De repente, tocó su brazalete y sacó una caja grande que contenía 100 o más piedras elementales de planta de tamaño mediano que había comprado en el mercado. Estas son algunas piedras elementales para ayudarte a recuperar tu energía más tarde. Acéptalas como un regalo de agradecimiento, por favor. Félix explicó con una sonrisa cálida a la atónita Olivia, que vio una caja grande aparecer de la nada. Sin embargo, tan pronto como oyó el término regalo de agradecimiento, ella intentó salir corriendo hacia la puerta, planeando escapar. Félix, que ya estaba al tanto de sus travesuras, le bloqueó el camino de inmediato con una mirada inquebrantable. Lo tomarás sin importar lo que pase. No desperdicies mi dinero. Eres la única usuaria de plantas en la familia. Pero ya sabes que no me gusta aceptar esos regalos. Ella se enfurruñó con las manos jugueteando en las esquinas de su vestido. Estoy feliz de ayudar sin esperar nada a cambio. Pero yo no lo estoy. Ahora ayúdame aceptando mi regalo. Félix rompió su maniobra defensiva con facilidad. Después de oír el término, ayuda, Olivia comenzó a pensar profundamente con una expresión facial constreñida, decidiendo si aceptar su regalo o no. Esto era un dilema enorme para ella. No era fanática de aceptar regalos, pero no podía negar una solicitud de ayuda, por insignificante que fuera. ¡Qué lástima! Félix estaba ansioso por revisar el pasivo que había desbloqueado, así que no tenía tiempo para esperar a que ella decidiera. Por lo tanto, la levantó a ella y la caja como si no pesaran nada, y los colocó frente a la puerta. Luego cerró la puerta, riéndose de la expresión ausente de Olivia. El sonido de la puerta al cerrarse sacó a Olivia de su aturdimiento. Inmediatamente comenzó a golpear la puerta con la palma de la mano después de darse cuenta de lo que acababa de pasar. Abre, matón. Resopló de ira y lo amenazó. Dejaré la caja frente a la puerta. No me importa, no acepto tu regalo. Sin embargo,
Félix hizo oídos sordos a todo lo que dijo. Después de un rato, ella se rindió y se alejó con un puchero infeliz. Pero, unos segundos después, regresó y tomó la caja tímidamente, cargándola sobre su pequeño hombro como una hormiga cargando un grano de arroz. Si solo ella hubiera sabido que Félix había escondido un par de pociones en el fondo de la caja, definitivamente la habría dejado en su lugar. Desafortunadamente, ahora que la tomó, no había manera de que se la devolviera a Félix. Devolver un regalo era más que descortés y rozaba lo insultante. Uno debería aceptar un regalo de manera educada o rechazarlo firmemente. Félix no mencionó su verdadero regalo que estaba escondido, solo para evitar una pelea con la obstinada política de Olivia de Ando gracias a los regalos.